Cordial saludo para todos. Hoy es viernes 27 de marzo del año 2020. Mi nombre es Luciano Arizmendi, instructor de la competencia implementar herramientas de optimización de recursos para el mejoramiento de procesos productivos, y estamos realizando estos videos para facilitar la formación virtual debido a los problemas actuales que enfrentamos del COVID-19. En este video vamos a hablar de los intervalos de factibilidad en el análisis de sensibilidad por el método Simplex. Para ello desarrollaremos un ejercicio. Para poder desarrollar el análisis de sensibilidad, obviamente que es necesario haber desarrollado el problema por el método Simplex, y aquí tenemos ya un problema desarrollado por el método Simplex que voy a describir de una manera muy general. Es un problema de maximización donde tenemos el planteamiento del problema, tenemos las preguntas que nos realizan, y para su desarrollo tenemos la definición de variables, el planteamiento de la función objetivo, el planteamiento de las restricciones. Como es por el método Simplex, hay que introducir las variables de holgura para poder solucionar y poder llevar la información a la tabla Simplex. Las variables de holgura son las que permiten en este caso convertir las desigualdades de las restricciones en igualdades. Acá en este problema, puesto que todas las desigualdades son de tipo menor o igual, no se necesitan variables artificiales. Por eso aquí no introducimos variables artificiales. Si hubieran restricciones con signo mayor, igual o igual, sí necesitaríamos de variables artificiales. Es la razón por la cual aquí no nombramos las variables artificiales. Viene la introducción de las variables de holgura en las restricciones y también en la función objetivo. Acá hubo que agregar una variable de holgura, dos variables de holgura y tres variables de holgura. En la función objetivo aparecen esas mismas tres variables de holgura. Acá está el planteamiento de la tabla Simplex, que ya en video anterior y en los ejercicios que se desarrollan en los ambientes de formación se ha explicado la estructura de esta tabla. En este método se construyen tantas tablas como sea necesario hasta que se llegue a la solución óptima. Cada tabla siguiente va presentando una solución más cercana a la óptima. Acá tenemos ya tabla de solución óptima. Esta es la tabla de solución óptima. ¿Cómo sabemos cuando llegamos a la solución óptima? Cuando todos los valores de la fila C menos Z son 0 o negativos. Cuando todos los valores de esa fila son 0 o negativos, se han llegado a la solución óptima. Estamos en un problema de maximización, y esa es la regla. Cuando el problema es de maximización, cuando el problema es de minimización, la regla cambia. Entonces en ese caso será cuando todos los valores sean 0 o negativos es que se ha llegado a la solución óptima. Pero acá en el caso de maximización es cuando todos los valores son 0 o negativos. Por lo tanto, la solución a este problema es x igual a 30, x1 igual a 30 y x2 igual a 50. Esto corresponde al problema de los escritorios, y entonces para que la utilidad sea máxima se deben fabricar 30 escritorios tipo 1 y 50 escritorios tipo 2. Ese era el planteamiento del problema, ya que el problema nos dice que una empresa fabrica dos tipos de escritorio que pasan por los departamentos de corte, armado y acabado. Estas son las horas que se demora cada escritorio en los departamentos, y estas son las horas disponibles, y la utilidad por cada escritorio tipo 1 es de 5 y de 6. Sabiendo eso fue que planteamos la función objetivo y que planteamos
todas las restricciones que plantea. Bueno, acá está solucionado el problema por Solver. La solución es la misma, mire, 30, 50. La utilidad máxima es 450. Las horas que se gastaron en el departamento de corte fueron 80. Las horas que se gastaron en el departamento de armado fueron 90 y había disponible 120, y las que se gastaron en el departamento de acabado fueron 210 y había disponible 210. Y el tema, acá ya llegamos al tema que vamos a desarrollar hoy, que son los intervalos de factibilidad. Vale la pena mencionar que el análisis de sensibilidad comprende tres partes. La primera parte es la que se denomina los intervalos de optimalidad. Ya para esto hicimos un video anterior, lo invito a que lo consulten. Y estos intervalos de optimalidad lo que encuentran es entre cuánto y cuánto puede variar este coeficiente para que la solución siga siendo óptima, para que la producción siga siendo de 30 y 50. Entonces este coeficiente puede variar un poco por debajo de 5 y otro poco por encima de 5. Este puede variar un poco por debajo de 6 y un poco por debajo de 6. Y esos son los intervalos de optimalidad. Encontrar esas variaciones de cada uno de los coeficientes de las variables. Para eso ya se hizo otro video. El otro video era la otra parte mejor del análisis de sensibilidad son los precios sombra. También para eso ya hicimos un video, y el precio sombra simplemente es el precio que aparece en la tabla de solución óptima en la fila Z, y ese precio sombra es el que determina el cambio que sufre la función objetivo por aumentos unitarios de los lados derechos de las restricciones. Entonces es el que determina cuando hay variación de los lados derechos de las restricciones. Estos son los lados derechos de las restricciones. Entonces repito, es el que determina el cambio que sufre la función objetivo por aumento unitarios de los lados derechos de las restricciones. Y el tercer componente del análisis de sensibilidad, bueno, aclaro que para los precios sombras también ya hicimos otro video, y hoy vamos a trabajar la tercera parte, que es la parte de los intervalos de factibilidad. El intervalo de factibilidad simplemente es determinar los cambios que sufren los lados derechos, es decir, entre cuánto por debajo y por encima puede variar este 80, entre cuánto por debajo y por encima puede variar este 220, y entre cuánto por encima y por debajo puede variar este 210, para que la solución siga siendo factible. Factible quiere decir que todas sus variables cuando se hallan al final tengan respuestas positivas, no tengan valores negativos. Cuando una variable toma valores negativos ya no hay factibilidad. Entonces se trata es de determinar esos intervalos para que la solución siga siendo factible. Entonces le damos aquí un momento. Intervalo de factibilidad es el intervalo dentro del cual pueden variar los coeficientes b sub i sin ocasionar que la solución básica actual se vuelva no factible. Los coeficientes b sub i son los términos derechos de las restricciones o de las desigualdades, pero tengo que hacer una aclaración. Esos términos derechos aquí en la tabla están nombrados por P sub 0, mientras que en las fórmulas están nombrados por el término B.
Bueno, eso se debe simplemente a que yo tomé las fórmulas directamente del libro y la tabla la tenía configurada ya con otros términos, pero para este caso entonces los valores de B serán los valores que aparecen en la columna P sub 0. Estos serán los valores de B y son constituyen la solución y también constituyen los lados derechos de las restricciones. Bueno, método para calcular los intervalos de factibilidad. El método consiste en calcular los valores de B sub I que satisfagan las desigualdades que se muestran a continuación. Entonces, las fórmulas que se utilizan para calcular esas desigualdades son las siguientes. Esta fórmula en que dice que las variables es igual a la solución óptima más los cambios de el lado derecho de las ecuaciones multiplicado por los coeficientes de la columna asociados a la variable de holgura. Bueno, aquí para que me entiendan esto un poquito mejor, entonces esas fórmulas que aparecen allá son las variables básicas que quedan en la solución óptima. En la solución óptima quedaron como variables básicas x sub 1, h sub 2 y x sub 2 y son los que aparecen en la fórmula. La solución es la que aparece en la columna P sub 0 y el cambio es lo que varía el término derecho de la ecuación que estamos analizando los otros coeficientes que aparecen allá son los de las variables de holgura. Entonces estos otros coeficientes son los que aparecen en la tabla. Ya volvemos a ver las ecuaciones. Repito, estas son las variables que aparecen en la fórmula. Estas son las soluciones óptima o la solución óptima es la solución óptima que se halló por el método simples. Estos son los coeficientes de las variables de holgura que también aparecen en la fórmula y la variación simplemente se debe dar en una de las ecuaciones y se analiza ecuación por ecuación. Entonces aquí tenemos las variables, la solución, que son los que están en la columna P de la tabla, el cambio, que es el aumento o disminución del término del lado derecho, y estos que son los coeficientes de las variables de holgura. En este caso miremos un poquito a ver qué significa el precio sombra. El precio sombra para la variable h sub 1 es 3. Voy a agrandarlo un poquito para que lo podamos ver mejor. Es 3 el precio sombra para, esto sería para el departamento de corte, esto sería para el departamento de armados y esto sería para el departamento de acabados. Entonces este es el precio sombra. ¿Qué significa el precio sombra? Que en el departamento de corte no sobraron horas, se gastaron exactamente 80 horas, teníamos disponibles 80 horas y se gastan 80 horas. Luego la empresa está dispuesta a pagar 3 por cada hora adicional. En el departamento de armado sobraron horas, teníamos 220 horas disponibles y se gastaron 190. Luego hay un exceso de horas, hay sobra de horas y por esto la empresa no está dispuesta a pagar por cada hora adicional 0 pesos. Y en el departamento de acabados también se gastaron todas las horas que teníamos disponibles, no hay horas de sobra y la empresa ahí está dispuesta a pagar 1 por cada hora adicional. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de factibilidad
para los dos casos en que la empresa está dispuesta a pagar por cada hora adicional, que sería en el departamento de corte y también en el departamento de acabados. Entonces, ya sabiendo eso, podemos empezar la solución utilizando estas fórmulas y utilizando la tabla de solución óptima. Esta tabla de solución óptima es la tabla que se obtiene en el método simples y es esta, por lo tanto la voy a copiar. Le digo copiar y bajo. Le digo copiar y bajo y le digo pegar valores. No me pegó. Vamos a ver qué pasó. Pegar valores. Listo. Ahora sí me pegó los valores y esta es la solución óptima. La solución óptima es que se deben fabricar X1 eran los escritorios tipo 1 y X2 eran los escritorios tipo 2. Quiere decir que se deben fabricar 30 escritorios tipo 1 y 50 escritorios tipo 2 y que la utilidad máxima es de 450. Entonces ahora sí lo que vamos es aplicar estas fórmulas. Estas fórmulas se utilizan para desigualdades menor igual y estas para desigualdades mayor igual. Acá todas las desigualdades que tenemos son menor igual, por lo tanto la fórmula que emplearemos para todas las restricciones es la primera. ¿Cuál es la diferencia? El signo, nada más. Que acá cuando la desigualdad es menor igual se suma y cuando la desigualdad es mayor igual se resta. Esa es la diferencia y ahora sí, teniendo ya la tabla podemos empezar. Yo dejé acá un poco de información escrita porque pues digitar toda esa información dentro del video lleva bastante tiempo y nos sale muy largo, pero ya ahorita explicamos cómo se obtiene esta información. Ya la tengo escrita, pero la voy a explicar cómo sale y lo único que habría que explicar acá de pronto sería cómo obtener el computador este término delta. Entonces para obtener ese término delta simplemente yo digito la D minúscula, la ilumino y voy acá a letras y busco la letra símbolo. Ahí tenemos la letra símbolo y le doy enter y observen que ya me convirtió la letra D mayúscula en delta. De esa manera se escriben estos deltas. Entonces ahora sí, teniendo la tabla simples y aplicando esta fórmula, empezamos a desarrollar o a encontrar los intervalos de factibilidad. Entonces tenemos las variables básicas. Las variables básicas son las que intervienen en cada solución. Acá las variables básicas de la solución óptima son x1, h2 y x2, y las que no aparecen porque hay más variables en el sistema que en este momento no aparecen acá, como por ejemplo sería el caso de h1 y h3 no aparecen. H1 y H3 no aparecen aquí como básicas, entonces las que no aparecen se llaman no básicas y su solución es 0. Solución anterior es, aquí más bien le deberíamos de colocar solución óptima. Esa solución óptima es la de la tabla óptima y es el término B sub 0, que se llama así en la tabla, se llama así en la tabla se llama P sub 0 y en las fórmulas se llama P, B sub I o P sub 0, es lo mismo. Lo que pasa es que como ya les expliqué, yo copié las fórmulas aquí como estaban en el libro y la tabla la tenía configurada, en lugar de haber escrito en la tabla B, escribí P sub 0. Pues hacer los cambios implica revisar todo el ejercicio para que no vayan a quedar errores, entonces preferí dejarlo así, pero estoy especificando que el B sub I, que son los términos derechos, es igual al P sub 0, que también serían los términos derechos. Copio la solución óptima y
vamos a hallar, lo que vamos a hallar es el cambio, o sea que vamos a hallar los delta. Entonces sería la solución óptima más el cambio. Bueno, aquí me tocó escribir de todas maneras delta b sub i, delta b sub i, delta b sub i. Ilumino acá y busco acá symbol. Listo. Y lo que vamos a analizar en este caso son los intervalos de factibilidad del departamento de corte. El departamento del corte es la primera restricción, por tanto su variable de holgura es H1. El departamento de armado es el segundo departamento, por lo tanto su variable de holgura es H2, y el departamento de acabados, el tercer departamento, su variable es H3. Entonces en la columna de H sub i tendremos, vamos a analizar el departamento de corte, que es el primero, por lo tanto estos serán los coeficientes del departamento que vamos a analizar, que es el de corte. Entonces tenemos el departamento de corte, Bueno, retomo el tema. Tuve que pausar el video un momentico por una pequeña llamada que recibí. Entonces estábamos con base en la tabla óptima y la fórmula que tenemos acá en la parte superior. Estábamos calculando, o vamos a plantear la ecuación para calcular los intervalos de factibilidad. Entonces estas variables las habíamos tomado de la tabla óptima, la solución óptima la tomamos de la tabla, y el cambio va a ser delta bi, que va a ser el cambio, la variación de el término derecho de la restricción 1. En este caso la restricción 1 corresponde al departamento de corte, y vamos a tomar los coeficientes de la variable H1, que es la que pertenece también al departamento de corte. Esto lo dejé escrito acá ya por agilizar un poco el video, y lo voy a explicar. Entonces es desarrollar esto, sería 30 por delta i, 30 más delta i, acá está, más delta i multiplicado por 3, o sea 3 delta i más 30, de ahí sale este término. El otro sería 30 más menos 5 delta i, de acá sale 50 menos 2 delta i, de ahí sale este término y esta nueva solución. Entonces esta es la ecuación que me va a permitir encontrar los intervalos c igual a 0 para poder desarrollar. Listo. Esto es igual a esto, y lo voy a pasar acá. Entonces igual x sub 1, x sub 2 y x sub 3, x sub 1, h sub 2 y x sub 2 es igual a esto, y eso debe ser mayor o igual a 0. Tenemos pues planteadas unas desigualdades, y esas desigualdades, esta es una desigualdad, esta es otra desigualdad y esta es otra desigualdad. Esas desigualdades las vamos a resolver para delta b sub i. Resolver para delta b sub i quiere decir como si despejáramos delta b sub i. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder despejar el delta b sub i? El objetivo
es dejar el delta b sub i a un solo lado de la desigualdad. Entonces yo debo anular este 30 para que me quede solo el 3 delta b sub i al lado izquierdo. Y para eso resto 30. Entonces si le resto 30 a este lado se me anula este 30. Entonces aquí está el 30 que le resté. 30 más 30, 3 delta b sub i. Entonces es este mismo término agregándole la resta del 30, y como resté 30 a este lado también tengo que restar 30 a este lado, entonces menos 30. Entonces lo que hice fue coger esta desigualdad y restarle 30 a este lado y restarle 30 a este lado. Entonces efectuando operaciones me queda que 3 delta b sub i mayor o igual que 3. El objetivo es despejar delta b sub i. Entonces, ¿cómo dejo delta b sub i solita? Pues está multiplicado por 3. Si divido por 3 a este lado y a este lado, habré eliminado este 3, se me convierte en 1, y el 1 escribirlo o no escribirlo en una multiplicación es igual. Entonces divido por 3 y al dividir por 3 esto me da menos 3. Dividiendo por 3 me queda 3 delta b sub i menos 10. Acá está mal. Menos 10. Listo. Si estaba mal. En realidad estaba mal. Entonces lo que hice fue dividir por 3. Esto se convierte en 1. Queda este término. Y acá dividido entre 3 me queda 10. Entonces estuvo resuelto el delta b sub i para la primera ecuación. Vamos para la segunda ecuación. Entonces en la segunda ecuación lo vamos a resolver también para delta b sub i. Es dejar esto solito a un lado de la igualdad. Entonces para eso también le resto 30, es decir, tomo este mismo término que lo tengo acá y le resto este 30, y a este 0 de acá le resto 30 porque tengo que hacer las mismas operaciones al lado y lado de la desigualdad. Entonces este 30 se anula con este 30 y queda menos 5 delta b sub i, y este 0 no lo escribo, menos 30. Y como el objetivo es dejar este delta b sub i solito, entonces le debo quitar el 5 que multiplica, y para quitarle el 5 que multiplica simplemente divido por menos 5. Entonces al dividir por menos 5 esto me da 1 y esto me da 30. Y cuando se divide por un número negativo en una desigualdad, la desigualdad permanece pero el sentido cambia. Entonces aquí era mayor o igual, aquí queda menor o igual. Desapareció el 5 por la división y 30 dividido entre 5 da 6. Entre menos 5 da 6, y ya resolví el delta b sub i para la segunda ecuación. Vamos con la tercera ecuación. Lo mismo, le resto 50. Entonces tengo que anular este 50 para que me quede el delta b sub i solito. Entonces tomo este mismo término que está acá y le resto los 50. Menos 50. Acá también hay un error. Acá es menos 2. Listo. Menos 2. 50 menos 2 delta b sub i. Entonces le resto el 50 al lado izquierdo, le resto el 50 al lado derecho, y acá me queda el menos 2 delta b sub i, porque este 50 se anula con este 50 y al otro lado me queda 50, y como es el objetivo es dejarlo solito, entonces divido por 2 por menos 2 y entonces la desigualdad cambia. Entonces queda menos 2 dividido entre menos 2 da 1, y 50 dividido entre menos 2 da 25. Listo.
ya tengo resuelta las ecuaciones para el término delta b sub i. Ahora con estas con estas resoluciones que yo encontré para delta b sub i, tengo que plantear un intervalo. Entonces delta b sub i es mayor que menos 10, lo que quiere decir que menos 10 es menor que delta b sub i, y delta b sub i es menor que 6. Tengo que tener en cuenta, para plantear ese intervalo, tengo que tener en cuenta las tres ecuaciones y garantizar que haya continuidad. Entonces yo lo que puedo decir acá es que menos 10 es menor de delta b sub i y que delta b sub i es menor que 6. No hubiera podido tomar acá que el delta b sub i es menor o igual a 25, porque entonces estaría discordando este término. No habría continuidad, este término me estaría interrumpiendo la continuidad. En cambio, si tomo que delta b sub i, que menos 10, acá invierto, menos 10 es menor que delta b sub i y que delta b sub i es menor que 6, tengo una continuidad del intervalo, y en este caso pues no considero el delta b sub i menor o igual a 25. Lo que importa es que el intervalo tenga continuidad, lo que quiere decir que delta b sub i puede variar entre menos 10 y 6, y ya se despreció la otra, no es contradictoria, pero no hubiera habido continuidad si yo hubiera tomado que menos 10 es menor que delta b sub i menor que 25. Entonces nos hubiera quedado ahí volando esta ecuación que rompería la continuidad. Este es el intervalo que me sirve. Ese es el intervalo que me sirve. La ecuación de la restricción de corte es esta, es la primera ecuación que se planteó: x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 80. Miremosla por favor, a ver cómo está. Aquí está, mire, x sub 1 más x sub 2, simplemente le quité el coeficiente porque pues el coeficiente, como es multiplicativo, ahí no hace nada. X sub 1 más x sub 2 menor o igual a 80. Esa es la ecuación, la primera ecuación. Listo. Entonces el intervalo de delta b sub i en la primera ecuación es esta, y la ecuación es esta. Y lo que estamos analizando es el cambio del lado derecho. Entonces si consideramos los términos del lado derecho como b sub 1, entonces el cambio, el nuevo b sub 1, al incrementarse las horas en el departamento de corte, sería 80 más delta b sub 1, o sea, más unas horas adicionales. Eso es lo que estamos planteando acá. Y ahora lo que yo hago es que cojo el intervalo, y a ese intervalo le sumo 80 a todo lado. Entonces a este menos 10 le sumo 80, a este delta b sub i le sumo 80, y a este 6 le sumo 80 y efectúo operaciones. Entonces acá me queda 80 menos 10, 70. Delta 80 más delta b sub 1, y 6 más 80 me da 86, o sea que el intervalo me queda así. 70 es menor que 80 más delta b sub 1 es menor que 86. Entonces este delta b sub 1, este 80 más delta b sub 1 viene siendo igual al nuevo valor del lado derecho. Entonces esto que está acá es esto mismo que está acá, por lo tanto lo puedo reemplazar. En lugar de colocar este valor, coloco el b sub 1 como lo hice acá, mire. Entonces me queda 70
y el b sub 1 es igual a todo esto menor a 86 y reemplazo ya. Entonces me queda que 70 menos b sub 1 es menor que 86, lo que quiere decir que el lado derecho puede variar entre 70 y 86, o sea que ese es el intervalo de factibilidad de la ecuación del departamento de corte. Voy a recapitular un poquito, de pronto pues la primera vez no sea tan fácil de captar. Aplicamos la ecuación. Una vez que aplicamos la ecuación, obtuvimos estos términos de acá y resolvimos cada ecuación para delta b sub i. Para resolver esa ecuación, pues lo que hay que tratar es de dejar el término delta b sub i solo a un lado de la desigualdad. Para eso aquí se le restó 30 a juntos lados de la desigualdad, y luego después de obtener ese resultado de haberle restado 30, entonces dividimos y resolví la ecuación para delta b sub i de la misma manera, o análogamente la resolví para delta b sub i y para delta b sub i igual a 25. Con estos 30 delta b sub i tengo que plantear un intervalo que tenga continuidad, y lo que me da continuidad es decir que como delta b sub i es mayor o igual a 10, entonces menos 10 es menor que delta b sub i, y delta b sub i es menor que 6. Eso me da un intervalo continuo. Si hubiera tomado el 25 en lugar del 6, pues este 6 me rompe la continuidad. Entonces, tomando esto que no queda la continuidad del intervalo. Esta es la ecuación del departamento de corte, ahora lo que hacemos es hacer la consideración del aumento en la ecuación de corte, aumentarle unas horas. Por lo tanto, el lado derecho va a quedar como 80 más delta b sub 1, y ahora cojo esta ecuación, este intervalo, perdón, que hallé con esto, y le sumo 80. ¿Por qué 80? Porque esa es la igualdad que tenía, o el término independiente de la primera restricción. Entonces ese 80 se lo sumé a 10, se lo sumé a delta b sub i y se lo sumé a 6, simplifiqué y me quedó que 70 es menor que 80 más delta b sub 1 menor que 86, pero todo este 80 más delta b sub 1 es b sub 1, entonces lo reemplazo y obtengo esto. Y al obtener esto ya obtuve el intervalo de factibilidad. Entonces el intervalo de factibilidad está entre 70 y 86. Eso quiere decir que el lado derecho de la restricción de corte puede variar entre 70 y 86 para que la solución siga siendo factible. Seguramente si el lado derecho se sale de esos límites, se obtendrán soluciones no factibles. Cuando se sabe que las soluciones son factibles, generalmente cuando las variables dan resultados negativos. El cálculo de las variables se obtiene negativo. Entonces, aquí está la conclusión. Entonces, el intervalo factible para b sub 1 está entre 70 y 86, que es lo que dedujimos acá. En este intervalo la solución sigue siendo factible. O sea, cuando el lado derecho vale entre 70 y 86, la solución sigue siendo factible. Bueno, aquí estamos planteando la ecuación objetivo con sus variables, y acá estamos tomando las restricciones y estamos indicando que este 80, que era el del sistema original, puede variar entre 70 y 86. Ese es el resumen a que llegamos. Función objetivo con variables de holgura, restricciones con variable de holgura, y el análisis lo estábamos haciendo para el departamento de corte, y lo que encontramos es que este 80 puede variar entre 70 y 86, y ahora vamos a desarrollar un ejercicio. Entonces
Aquí nos están proponiendo un ejercicio para el departamento de corte. Dice, en el ejercicio de los escritorios aumenta la disponibilidad en 5 horas en el departamento de corte. Encontrar la nueva solución y la nueva utilidad y el precio sombra asociado a la restricción. Entonces nos están dando una variación de 5. Entonces quiere decir que este término valdrá 85, y si ese término vale 85, pues va a estar dentro del intervalo, porque el intervalo va de 70 a 86. Luego muy probablemente, si aumentan 5 horas en el departamento de corte, la solución siga siendo factible, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para hacer eso, entonces copiamos la tabla de solución óptima. Entonces vamos a copiar la tabla de solución óptima. Recuerden que la tabla de solución óptima la obtuvimos por el método simplex. Esta es la tabla de solución óptima. Le digo copiar y voy y la pego abajo. Listo, me ubico acá y la pego acá. Pegar valores. Listo. Ya tengo la tablita pegada, y ahora sí vamos a proceder a hacer los aumentos, y lo que vamos a encontrar es una nueva solución, la nueva utilidad y el precio sombra asociado a la restricción. El precio sombra asociado a la restricción es 3, y acá nos dicen que es el departamento de corte, y el departamento de corte es la primera restricción y su variable es H1. Por tanto, estos serán los coeficientes que corresponden a la columna H sub i. Listo, vamos a empezar a aplicar la ecuación. Entonces, de la tabla óptima tomamos las variables x sub 1, h sub 2 y x sub 2. La solución anterior es igual a 30, 30 y 50, y el cambio, pues el cambio va a ser 5. El cambio va a ser 5, y como estamos trabajando con el departamento de corte, que es la primera restricción, y h1 es la variable de holgura de la primera restricción, entonces los coeficientes van a ser iguales a 3 menos 5 y menos 2, 3 menos 5 y menos 2. Por lo tanto, este desarrollo, ¿cómo quedará? Voy a escribirlo y luego lo calculo. Quedará 30, que es este, más este 5, más este 5 multiplicado por 3. Listo. 30 más 5 por 3. ¿Y eso cuánto da? Entonces eso da 30 más 5 multiplicado por 3. Entonces eso me dio 45. Continuamos con la segunda línea. Entonces la segunda será 30 más 5 por menos 5. Entonces acá será 30 más 5 multiplicado por menos 5. Lo voy a colocar entre paréntesis pues para mayor claridad. Listo. Entonces, ¿cómo dará ese resultado acá? Ese resultado será igual a 30 más 5 multiplicado por menos 5. Da 5. Y el otro resultado será 50, que es este 50,
más este 5 más este 5 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2 cierro paréntesis, y entonces lo calculo igual a 50 más 5 multiplicado por menos 2, y entonces tenemos que la nueva solución es 45, 5 y 40. Entonces, como podrán observar, el aumento de las 5 horas en el departamento de corte cambió la solución. Entonces miremos qué fue lo que sucedió. Un aumento de 5 horas en el departamento de corte implica producir 15 escritorios tipo 1 más. Sí, señor. La producción de los escritorios tipo 1, que es X1, era de 30 en la solución óptima, y al aumentar en 5 horas ahora se van a producir 45. 10 escritorios tipo 2 menos, y la nueva utilidad es de 465. Entonces la producción de los escritorios tipo 2 eran 50 y ahora vamos a producir 40. Entonces aumentó la producción de los escritorios tipo 1, pero disminuyó la de los tipos 2, y podríamos también calcular, en este caso también podríamos calcular la utilidad. La utilidad es igual a la utilidad de la tabla óptima más el precio sombra por el cambio de delta sub i. Entonces la utilidad va a ser igual a la utilidad óptima, que era 450, aquí la tenemos, más el precio sombra. El precio sombra será el correspondiente al departamento de corte, que H1, entonces el precio sombra es 3 multiplicado por el cambio de delta sub i. El cambio de delta sub i es 5, y entonces eso da igual a 450 más 15. 450 más 15, entonces será igual, a ver, lo hacemos, a 450 más el precio sombra, que es 3, multiplicado por el cambio, que es 5, y entonces la nueva utilidad es 465. Eso es lo que calculamos con las fórmulas, y ahora lo vamos a demostrar en la tabla simplex. En la nueva tabla simplex, como cambiaron las horas del departamento de corte, habrá una nueva tabla simplex que se puede obtener a partir de la tabla óptima. Por lo tanto, copio la tabla óptima y la pego. Copio la tabla óptima y la pego. Ahí ya está pegadita. Y entonces lo que hacemos es que colocamos aquí la nueva solución. La nueva solución es 45, 5 y 40 y creo que eso es lo único que tenemos que hacer. Y ahora recalcular estas dos filas, y ahí nos debe decir, vamos a ver qué pasa. Entonces, aplicando el procedimiento del método simplex, esto será este valor F4 multiplicado por 45 más este valor F4 multiplicado por 5 más este valor F4 multiplicado por 40, 465. Mire, es lo mismo que nos dio acá, vea,
465, luego esa es la nueva utilidad, y arrastramos y ahora sacamos diferencias igual, si restamos de la fila C, restamos la fila Z, entonces espera un momentico, 5 menos 5, cierro, y arrastro. Entonces todos los números son 0 o negativos, lo que quiere decir que al cambiar 5 horas en el departamento de cortes tenemos una nueva utilidad de 465 y una nueva producción de 45 escritorios tipo 1 y 40 escritorios tipo 2, lo que implica que la solución inicial óptima no sigue siendo una solución óptima cuando cambian los términos del lado derecho y se convierte ya en otra solución óptima diferente. Entonces en sí, ya hallé los intervalos de factibilidad del departamento de corte. El otro que amerita hacerle análisis es el departamento de acabados. El departamento de armado no amerita hacerle análisis porque ahí tenemos horas de sobra. En cambio, en el primero, que era el de corte, y en el otro, estamos justo con las horas, y a eso apunta el análisis. Listo. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Esto de aquí, ejercicio 1, está grande. Entonces vamos a colocarlo grande. Listo. Bueno, ya. Ejercicio 2. En el ejercicio de los escritorios aumenta la disponibilidad en 10 horas en el departamento de corte, encontrar la solución. Entonces la propuesta anterior era que solamente se incrementaban las horas en el departamento de corte en 5. Ahora se van a incrementar a 10. Bueno, de todas maneras, con ese cambio que se dio acá, lo que se puede decir es que la solución sigue siendo factible, o hay soluciones factibles. Ahora vamos a ver si en vez de aumentarle 5 le aumentamos 10, a ver si también sigue habiendo soluciones factibles o no. Entonces lo que hacemos básicamente es hacer los cálculos con la fórmula igual, la tabla óptima. Seguimos necesitando la tabla óptima, que será esta. Perfecto. Arrastramos. Esta es, aquí en lugar de solución anterior es mejor colocarle solución óptima. La solución óptima sigue siendo esta. La solución óptima sigue siendo esta. ¿Dónde estamos? Me perdí. Acá. La solución óptima sigue siendo esta. El cambio delta de su i ahora va a ser 10, y los términos de la variable en la solución óptima siguen siendo estos, y arrastramos. Listo. Indicamos las sumas. Entonces aquí será 30 más 10 multiplicado por 3, y en este será igual a 30 más 10 multiplicado por, abro paréntesis, menos 5. Listo. Y ahora la solución en el otro, perdón, aquí era dejarlo indicado nomás. Yo le puse los signos de igualdad. Listo, ya quedó indicado nomás. Y acá será igual a, no será igual, perdón, a 50, y si no vuelve y me da el resultado otra vez, más 10
multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, cierro paréntesis y acá sí lo desarrollo. Entonces acá será igual a 30 más 10 multiplicado por 3. Listo. Y acá será igual a 30 más 10 multiplicado por menos 5. Y acá será igual a 50 más 10 multiplicado por menos 2. Bueno, entonces dentro de la nueva solución tenemos una variable negativa, lo que quiere decir que cuando se aumentan las horas de corte en el departamento, las horas en el departamento de corte en 10, ya no hay soluciones factibles. ¿Y por qué no hay soluciones factibles? Simplemente porque aumentamos en 10 horas y las horas originales son 80 más 10, 90, y el intervalo que teníamos ahí está entre 70 y 86 y nos está dando 90. Entonces por eso no hay factibilidad. Cuando aumentan todas esas horas en el departamento de corte, no hay factibilidad. Por lo tanto, pues esta tabla de solución óptima no se necesita porque es una solución no factible. Ya lo acabamos de comprobar. Eso es básicamente. Sobra esta tabla. Ya con esto concluimos que esto no es viable. Continuamos ahora con los cálculos de los límites superior e inferior asociados a la restricción del departamento de acabados, es decir, los límites del término independiente. El departamento de acabados es el que planteamos como tercera restricción. Recordemos, la primera restricción es del departamento de corte, la segunda de armado y la tercera de acabados, y en la único que sobra horas o hay recurso disponible en exceso es en el departamento de armado. Por lo tanto, los análisis se limitan al departamento de corte y al departamento de acabados. Entonces copiamos la tabla de solución óptima que calculamos por el método simplex. Aquí está. Copio y pego. Acá. Listo. Y empezamos. Tomamos de la tabla óptima, pues acá voy a hacer un poco, voy a agilizar un poco como ya expliqué detalladamente en el primero. Tomamos las variables básicas de la solución, tomamos la solución óptima, indicamos el término delta B sub i y estamos analizando el departamento de acabados, que es el tercero. La variable de holgura es H3 y estos son los coeficientes. Acá ya está planteado el tema. Se multiplica este más este por este y así para cada ecuación, y esto debe ser mayor de 0. Entonces recordemos acá el primer término, al menos 30 por menos 1 delta B sub i. Eso es lo que está escrito acá. Bueno, solucionamos, tomamos la igualdad de las variables igual a esta parte de acá. Entonces tenemos x1, x2, listo, 0,
resolvemos estas ecuaciones para delta B sub i como lo expliqué anteriormente. Para eso en la primera ecuación restamos 30 para dejar el delta B sub i solito. Después de restarle el 30, acá está indicado, obtenemos esto y entonces lo dividimos por 1 para que quede el delta B sub i, y el delta B sub i da menor o igual a 30. En la parte anterior del video tenemos bien explicados estos términos. Aquí, para anular este 30, le restamos 30 a juntos lados de la igualdad. Aquí está el 30 que se restó, aquí está el 30 que se restó. Operando queda así y finalmente despejamos el delta B sub i. Para despejar el delta B sub i, pues no, ya está despejado, queda así simplemente porque le quitamos el 1 que estaba multiplicando y queda solo delta B sub i. Ecuación 3, restamos 50 juntos lados, acá está el 50 que se resta, acá está el 50 que se resta, se hacen los desarrollos, se obtiene esta ecuación y también ya está despejado el delta B sub i. Ahora, por analogía con estas tres desigualdades obtenidas, el intervalo lógico es que menos 30 es menor de delta B sub i y delta B sub i es menor de 30. Con estas dos no se podría constituir un intervalo continuo, entonces lo que permite constituir un intervalo que dé continuidad a ese intervalo, es decir que delta B sub i es menor de 30, o que mejor, que menos 30 es menor de delta B sub i y delta B sub i es menor de 30. Ese es el intervalo que nos sirve. Esta es la ecuación del departamento de acabados. Esa ecuación la tenemos arriba. Ecuación del departamento de acabados es esta ecuación: 2x1 más 3x2, 2x1 más 3x2, 2x1 más 3x2 menor o igual a 10. Si lo que vamos a aumentar es el lado derecho, entonces el incremento va a estar en el lado derecho. El lado derecho es 210 y le vamos a incrementar una cantidad delta B sub 1, y ahora lo que hacemos es tomar este intervalo y sumarle el término del lado derecho. A este 30 le sumamos el 210, a este delta B sub i le sumamos el 203, a este 30 le sumamos el 210, efectuamos operaciones y en la parte intermedia nos queda aquí que 210 más delta B sub 1, pero este 210 más delta B sub 1 es igual a B sub 1, luego lo reemplazamos y entonces nos queda que 180 es menor o igual a B sub 1 menor o igual a 240, lo que quiere decir que el intervalo de esta ecuación puede variar entre 180 y 240. Originalmente el valor que nos dan es 210, pero puede variar entre 180 y 240 para que la solución siga siendo factible. Entonces acá tenemos el sistema original con las variables de holgura. Recuerden que las variables de holgura son las que se adicionan para convertir las desigualdades en igualdades. En este caso las tres variables de holgura se suman, son desigualdades de tipo menor o igual. Entonces acá tenemos la variable de holgura de la primera ecuación, la variable de holgura de la segunda ecuación, la variable de holgura de la tercera ecuación, y lo que acabamos de encontrar es que este coeficiente o este término independiente de 210 puede variar entre 180 y 240. Y ahora nos proponen un ejercicio para el departamento de acabados donde dice la disponibilidad aumenta en 5 horas. La disponibilidad aumenta en 5 horas. Entonces, ¿cómo quedaría la solución de esto? Debemos traer la tabla de solución óptima.
vamos a traer la tabla de solución óptima. Yo siempre prefiero copiarla del principio para de pronto no terminar copiando otra que no sea. Copiar y bajo. La pego. Listo. No, no, espere porque creo que yo me equivoqué. No es ahí donde la debo pegar. Es acá. Listo. Ahora sí. Entonces empezamos. Copiamos las variables básicas de la tabla de solución óptima. Copiamos la solución óptima. Las horas cambian, el término independiente de la derecha de la ecuación 3 cambia en 5 horas, y los coeficientes de la variable de holgura que corresponden al departamento 3, la variable de holgura es H3 y los coeficientes son los que estoy copiando. Indicamos los productos, aquí sería 30, que sería este 30 más este 5 multiplicado por, abro paréntesis, menos 1. Cierro paréntesis y ya lo tenemos. El segundo sería 30 más, abro paréntesis, no abro paréntesis, más 5 por, no abro paréntesis, 1 simplemente. Y el otro sería igual a 50, que es este 50 más este 5 más 5 más 5 más 5 multiplicado por este 1. ¿Listos? Pero no, aquí no debía llegar igual, lo borro. 50 más 5 por 1. Y acá sí lo desarrollo. Igual 30 más 5 multiplicado por menos 1. Listo. Igual 30 más 5 multiplicado por 1. Igual 50 más 5 multiplicado por 1. Entonces la producción en el departamento, la producción de los escritorios tipo 1 baja a 25, de 30 baja a 25, y la producción de los escritorios tipo 2 de 50 sube a 55. Miremos a ver, un aumento de 5 horas en el departamento de acabado, son estas 5 horas, implica producir 5 escritorios de tipo 1 menos. Sí señor, la producción era de 30 y ahora vamos a producir 25, y 5 escritorios de tipo 2 más. Sí señor, la producción era de 50 y ahora estamos produciendo 55. Y la nueva utilidad es de 455.
Entonces nos dice acá que la nueva utilidad es igual a la utilidad de la tabla óptima, que es 50 más el precio sombra. El precio sombra es el que está en esta columna, en esta fila, perdón, multiplicado por el cambio de delta de sub i, lo que quiere decir efectivamente que la utilidad es de 455. Ahora vamos a demostrar en la nueva tabla, esta sería la nueva tabla simplex. Vamos a demostrar que en esta nueva tabla simplex sí la utilidad es de 475 y que la solución sigue siendo factible. Copiar, pego, listo, ya pegué y ahora colocamos la nueva solución encontrada, que es esta, y volvemos a calcular la fila Z y volvemos a calcular la fila C menos Z. Entonces nos queda aplicando la metodología del simplex, que es igual a este valor, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por este valor más este valor, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por este valor más este valor, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado, bueno, creo que me quedó mal, se me olvidó fijar algunos valores. Vuelvo a hacerlo de aquí en adelante. Este valor lo fijo con la tecla F4 multiplicado por este valor más este valor, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por este valor. Y efectivamente la utilidad nos da 455 igual de la fila C resto la fila Z, y esta también corresponde a una solución óptima y es factible, lo que quiere decir que al aumentarse en 5 horas, al aumentarse las horas en 5 en el departamento de acabado, la nueva solución es producir 25 escritorios tipo 1, 55 escritorios tipo 2, y todas las respuestas son positivas. Luego la solución es factible y con esa producción obtendremos una utilidad máxima de 455. Tenemos un segundo ejercicio, y en el segundo ejercicio nos proponen que la disponibilidad en el ejercicio de los escritorios aumenta la disponibilidad en 40 horas en el departamento de corte. Encontrar la nueva solución. 40 horas en el departamento, no, el ejercicio 40 horas en el departamento, perdón, aquí no es el departamento de corte, acá corregimos, es el departamento de acabados. Estamos trabajando es en el departamento de acabados. Lo que pasa es que cuando uno hace eso, copia y entonces se le olvida después corregir. Sí, aquí sí está bien, 5 horas en el departamento de acabado, y acá son 40 horas en el departamento de acabados. Ejercicio 2, entonces continuamos con el ejercicio 2. Son 40 horas en el departamento de acabados. Copiamos la tabla de solución óptima. Esta es la tabla de solución óptima. La puedo copiar de donde se desarrolló el simplex también. Copiar.
Acá está, pegamos, listo, y empezamos a aplicar la ecuación. Entonces en este caso es igual x1 copiamos la solución óptima de la tabla de solución óptima, el incremento en horas en el departamento de acabados es 40 y las coeficientes de la variable de holgura del departamento de acabados, la variable de holgura es H3, entonces son estos, y acá entonces indicamos 30 por sería igual a 30 más 40 multiplicado por menos 1. Acá sería 30 más 40 multiplicado por 1. Y acá sería 50 más 40 multiplicado por 1 y acá lo desarrollamos, entonces igual 30 más 40 multiplicado por menos 1 y ya obtuvimos que la solución no es factible porque nos están diciendo que la producción de escritorios tipo 1 debe ser menos 10. Entonces no hay solución factible. Sin embargo, vamos a completar los cálculos. 30 más 40 multiplicado por 1 igual 50 más 40 multiplicado por 1, pero ya obtenemos el resultado de una variable negativa. En el problema anterior pues la variable que nos había dado negativa era la de holgura, pero aquí sí es una de las variables de decisión la que me dio negativa, por lo tanto la solución no es óptima. Y lo que sucede es que el término derecho era 210 horas, si le incrementamos está en 250 horas y eso se sale del intervalo que habíamos hallado para este departamento, que era entre 180 y 240 horas, y aquí nos está dando en este momento 250 horas. Bueno, estos intervalos de factibilidad que yo había hallado era para las variables, vamos a mirar, cálculo, método para calcular los intervalos de factibilidad de las variables básicas. Y ahora aquí abajo está intervalo de variables no básicas de la función objetivo. También para estos cálculos se realizan en función de la tabla de solución óptima. Dice, se realiza en función de la tabla de solución óptima. Esta tabla corresponde al literal H que está arriba de la solución del método simples, que es la siguiente, y la copiamos. Acá están planteadas las ecuaciones y acá lo que vamos a analizar es el análisis del parámetro H sub 1. Análisis del parámetro H sub 1.
El parámetro E0 lo reemplazamos en la tabla de la solución óptima por TH sub 1 y desarrollamos las filas Z y Z sub J para encontrar el rango de TH sub 1 en el cual la solución sigue siendo factible. Acá no es óptima, es factible. Es lo que le digo, cuando uno está desarrollando el ejercicio copia, y generalmente cuando uno copia, copia mal. Listo, factible. Entonces copiamos la tabla óptima. La tabla óptima creo que es esta. La copiamos y la pegamos acá. Listo. Estas son las ecuaciones. Listo. El parámetro H1 es 0. Acá está. Lo reemplazamos en la tabla de solución óptima por TH1 y desarrollamos las filas Z sub J menos E sub J para encontrar el rango de TH1 en el cual la solución sigue siendo factible. Entonces copiamos nuevamente la tabla de solución óptima, copiar, la pegamos acá y hacemos el cambio que nos dicen. Entonces aquí nos dicen que vamos a analizar el parámetro H1. Entonces en lugar de colocar ahí 0, vamos a colocar TH1 mayúscula. Listo. Y al colocar ahí TH1, entonces bueno, estaba mirando que colocamos TH1 para analizar H1 y lo que estamos haciendo es el análisis de las variables no básicas, y las variables no básicas son las que no aparecen en la tabla, en la columna B, no aparecen como variables básicas. Estas son las variables básicas de la solución, y lo que no aparece en la tabla como variables básicas son no básicas, y es lo que estamos haciendo, la solución de las no básicas. Por ejemplo, este H1 no aparece acá. Ahora lo que hacemos es el cálculo de la fila Z y el cálculo de la fila C menos Z. Entonces, aplicando la metodología, esto quedaría 5 por 30 da 150, más 0 por 30 da 0, más 6 por 5 da 300. Entonces quedaría 5 por 350 más 300, me quedaría aquí 450. Bueno, lo podemos hacer básicamente este F4 multiplicado por 30 más este F4 multiplicado por 30 más este F4 multiplicado por 50. 450
y arrastramos. Creo que no vamos a tener problemas en ningún lado, ¿no? No, arrastramos sin ningún inconveniente. Y ahora lo que sí no podemos calcular a través de fórmulas es algunas partes de las que vamos a hacer acá. Acá de 5 restamos 5, de 6 restamos 6, pero acá de TH1 restamos 3, de TH1 restamos 3 y en el resto, o sea que la única donde tendríamos problemas sería acá. Entonces acá sería TH1 menos este 3 de acá. Listo. Y en las otras sí podemos programar la fórmula. Entonces acá sería 5 menos 5 y arrastramos. Y acá es donde no podíamos arrastrar por el H. Programamos la fórmula otra vez acá. Menos 0. Listo. Y arrastro. Listo. Y aplicando la regla del simplex, todos estos términos tienen que seguir siendo 0 o negativos para que la solución siga siendo óptima. Luego cojo este valor y este valor debe de ser menor o igual a 0. Aquí está planteado. Y qué pena con ustedes, y yo me equivoqué y hace un momentico cambié la palabra óptimo por factible, y en realidad sí es óptimo, porque factible es cuando estamos analizando los términos derechos, y aquí no estamos analizando nosotros los términos derechos. Me equivoqué, pero recuerden que el que no erra no aprende, y aquí dice intervalo de optimalidad para las variables no básicas de la función objetivo, no dice intervalo de factibilidad. Hace un momento me equivoqué, y entonces ahora lo que hago aquí es equiparar este valor diciendo que es menor o igual que 0. Sumamos algebraicamente 3 para resolver la ecuación para TH1, es decir, dejar el TH1 solito. Entonces si a este lado le sumo 3, se cancela con este 3, y aquí al otro lado queda más 3, y entonces me queda que TH1 debe ser menor que 3. Esto significa que el coeficiente de H1 debe ser menor que 3 para que el problema de programación lineal siga siendo óptimo. Entonces, después de resolver esta desigualdad, podemos ver que el coeficiente de la variable no básica correspondiente al departamento de corte debe ser menor de 3. Como la restricción TH menor o igual que 3 no tiene límite inferior para el intervalo de optimalidad para TH1, podemos denotar que el intervalo queda así. O sea que H menos infinito es menor que TH1 y TH1 es menor que 3. En otras palabras, TH1 puede variar desde 3 hasta menos el infinito. Eso se puede verificar acá, mire, eso se puede verificar acá. Si acá nosotros hacemos la resta aquí sería igual a este valor menos este valor, pero
este valor puede tomar 3. ¿Qué sucedería si ya toma 4? Si ya toma el valor de 4, ya tenemos un número positivo y entonces significa que la solución no sigue siendo óptima. Por eso debe variar con valores menores de 3. Si toma 3, entonces esto da 0. Si toma 2, entonces da -1. La solución sigue siendo óptima. Si toma 1, entonces da -2. Si toma 0, entonces da -3. Si toma -1, entonces da -4 y así podemos seguir hasta menos el infinito. Entonces ya se hizo el análisis para el coeficiente de h sub 1. Ahora vamos a hacer el análisis para el coeficiente de h sub 3, pero tengo que aclarar algo. Acá nosotros estábamos trabajando el análisis de factibilidad y aquí resulté otra vez con los intervalos de optimalidad. Aclaro, lo que sucede fue que en el video anterior, donde está el cálculo, o en el primer video mejor, donde está el cálculo de los videos de optimalidad, solo lo hice para las variables básicas y no lo había hecho para las variables no básicas. Se me olvidó y por eso lo incluí acá, y en eso radicó un poco la confusión del cambio de término factible, de óptimo por factible, y luego regresar nuevamente a óptimo. Entonces esto pertenece al video 1, que es de optimalidad y es el análisis de las variables no básicas. Allá se me olvidó hacerlo, entonces lo incluí acá y en realidad no me acordaba. Bueno, vamos a hacer el análisis del parámetro 3. Entonces para el parámetro 3 cogemos nuevamente la tabla de solución óptima, le decimos copiar y la vamos a pegar aquí abajo. La pegamos acá y listos. Y ahora lo que vamos a analizar es h sub 3, lo que quiere decir que acá en este ejercicio debemos de cambiar este valor de 0 por TH3. Entonces lo cambiamos por TH3. TH3 y hacemos los cálculos pertinentes. TH3 es una variable no básica, por eso no aparece acá. Las que aparecen acá son las básicas y efectuamos los cálculos. Entonces yo creo que los cálculos aquí no cambian. Básicamente cambiarían donde está la variable TH 0 y podríamos calcular hasta ahí. Acá ya tendríamos que indicarlo cómo queda. Entonces aquí ya realmente quedaría TH3 menos 1. TH3 menos 1. TH3 menos 1. Y este término debe ser menor o igual a 0 para que la solución siga siendo óptima. Entonces para resolver esta ecuación para TH3 tenemos que quitarle este 1, entonces sumamos 1 a este lado y sumamos a este 1 a este lado y nos queda que TH3 debe ser menor o igual a 1. Al sumar 1 se va este 1 y aparece el 1 al otro lado de la igualdad. Esto significa que el coeficiente de H3 debe ser menor que 1 para que el problema de programación lineal siga siendo óptimo. Como la restricción TH3
3 menor o igual a 1 no tiene límite inferior para el intervalo de optimalidad para TH3, podemos denotar el intervalo así: menos infinito TH3. Esto quiere decir que ese coeficiente puede variar entre 1 y menos infinito. Podríamos programar aquí la fórmula: TH3 menos 1, y entonces esto puede variar, realmente es entre 1. Miren, si le colocamos 1 da 0, pero si ya le colocamos 2, entonces ya da 1, que sería un valor positivo, y entonces esta solución no sería óptima porque todos estos valores tienen que dar 0 o negativos en esta clase de problemas. Si le colocamos 1 sigue siendo óptima, si le colocamos 0 sigue siendo óptima, si le colocamos menos 1 sigue siendo óptima, y si le colocamos cualquier valor hasta menos infinito sigue siendo óptima. De esta manera hemos terminado la explicación del análisis de factibilidad, o de hallar mejor los intervalos de factibilidad, y como ya expliqué, aquí agregué también los coeficientes de optimalidad de las variables no básicas, que es lo que acabamos de terminar en este momento. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerde que les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor del Centro de Gestión Industrial SENA Regional Distrito Capital, Tecnología, Gestión de la Producción Industrial. Y este video sí que nos quedó un poquito largo. En este momento llevamos ya casi 1 hora y 37 minutos. Feliz día y hasta pronto.